Buenos días. Sí, son días todavía. ¿Cómo están? ¿Cuántos están contentos y alegres? ¿Cuántos fueron bendecidos y tocados por la presencia de Dios? Qué hermoso es cuando venimos y adoramos a Dios, amén, como iglesia. Qué hermoso es cuando nos metemos en la presencia de Dios y dejamos que su presencia nos llene, nos toque, nos quebrante, nos impacte, nos cambie, nos transforme. Hermoso es, amén. ¿Cuántos dicen amén a ello? Bueno, ¿cuántos fueron a festejar ayer el 14 de febrero? Quiero ver si las esposas están contentas. ¿Sí están contentas? ¿Están alegres? ¿O más o menos? ¿No? Los esposos, ¿no? Y los que festejaron con la familia, ¿no? ¿No? Bueno, más o menos. Hay unos que sí, otros que no tanto. Pero veo caras contentas. Y sabe, veo caras nuevas, lo cual me da mucho gusto. Y también caras conocidas, me da mucho gusto. Ya son casi 2 años y medio, poco más de 2 años y medio que salimos de aquí. Como decía el pastor Moisés, Dios nos llevó a California. No ha sido sencillo, quiero ser honesto con ustedes, ya lo hemos platicado algunas otras veces. Bueno, nada más esta es nuestra segunda vez desde que nos fuimos. Pero les pedimos sus oraciones, sigan orando por nosotros, hay mucha opresión. Ha habido mucho, pues sí, ataques del enemigo, pero mire, estamos de pie y seguimos firmes, creyendo en Dios, tomados de la mano de Dios. Y hoy les puedo decir que hasta el día de hoy Dios nos ha sostenido. Hasta el día de hoy Dios nos ha sustentado y damos gracias a Dios por ello. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Aprovechando que es el mes del amor y la amistad, hay un tema que Dios puso en mi corazón. Ayer lo estaba preparando ya en la noche, pero yo sé que es de Dios y que es para ti este mensaje. A los que les gusta tomar notas, a los que les gusta anotar, el tema de este mensaje es llamados a amar y dar fruto. Voltea con el de al lado y dile: eres llamado a amar y a dar fruto. Y tú dile: y tú también. Vamos rápidamente a nuestro pasaje principal, que es en Juan capítulo 15, versículo 12. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15, versículo 12. Y si ya estás listo, si me dices amén, para ver que vamos todos en el mismo rumbo. Amén. Mira lo que dice Reina Valera. Juan 15, 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Acompáñame a hacer una oración. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por estos momentos. Gracias porque podemos venir hoy delante de tu presencia y ser tocados por ti, Señor. Gracias porque nos das la gracia, en tu gracia y misericordia, la oportunidad de alabarte, de adorarte, de exaltarte y glorificarte. En esta mañana te pido que tu presencia siga orando y se siga moviendo. Espíritu Santo, fluye con libertad en esta mañana. Toca cada vida, toca cada corazón, que tu presencia ministre cada corazón y cada vida. Permíteme ser un instrumento en tus manos, Señor, y seas tú el que hagas la obra, Señor, para que esa obra dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Y dice: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Una palabra que Jesús estaba dándole a sus discípulos, pero le estaba dando esta palabra a sus discípulos horas antes de ser llevado para ser crucificado. Él sabía que tenía que cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida, y era un propósito que no era sencillo, porque Él les iba a llevar en sus hombros la carga de tus pecados y mis pecados, de tus iniquidades y mis iniquidades, para llevarlas a la cruz del Calvario y morir por ti y por mí. Pero Él lo estaba haciendo por amor. Él lo estaba haciendo porque Él te ama y porque Él me ama a mí. Porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. El verdadero amor de Dios consiste en que Él nos amó primero, y no es que tú le amaste primero. Amén. Entonces,
Él en ese momento, en un momento decisivo, horas antes de su crucifixión, no le estaba enseñando a todas las multitudes, sino solamente a aquellos que eran cercanos a Jesús. Aquellos sus discípulos que cercanos les estaba dando este mensaje de su corazón. Y les decía yo en la mañana, yo meditaba en ello y pensaba, imagínate que Dios te dijera que tus horas están contadas. ¿Qué es lo que harías? Yo creo que muchos juntaríamos a la gente cercana a nosotros, aquellos que más amamos, para decirles todo lo que sentimos por ellos. Amén. Y eso era lo que estaba haciendo precisamente Jesús en estos momentos, hablándoles de su corazón a aquellos discípulos cercanos, aquellos que habían estado con Él, aquellos que habían sufrido con Él, que se habían gozado con Él, que habían pasado estos casi 3 años caminando con Él. Y les está diciendo, este es mi mandamiento. Fíjense que cuando Jesús les dice, este es mi mandamiento, Él les estaba diciendo que esto no era opcional, que esto no era una sugerencia, sino que era un mandato. ¿Y cuál era ese mandato que le estaba dando a sus discípulos y que hoy te está dando a ti y a mí? Que nos amemos los unos a los otros. Pero no está hablando de un amor humano, no está hablando de un amor de sentimientos. Dice su palabra que Él nos está diciendo que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, como Él ya nos amó, como Él nos sigue amando. Y no es una opción que tú y yo tengamos como hijos de Dios, es un mandato que Él nos está dando, es algo que tú y yo tenemos que seguir como hijos de Dios, es algo en lo que tenemos que vivir, es algo en lo que tenemos que caminar. El amor de Dios, mis amados hermanos y hermanas, no depende del estado de ánimo. Si hoy estoy contento, hoy sí voy a dar del amor de Dios, hoy sí voy a amar. Hoy no lo siento, hoy no voy a amar. Es algo que tú y yo tenemos que vivir en todo momento y en todo lugar. Es algo que tú y yo que tenemos que reflejar en todo momento y en todo lugar. Y dice la palabra de Dios que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado. El amor de Dios, el amor de Jesús no es un amor humano. El amor de Dios, escúchame bien, el amor de Dios es el amor que Dios mismo reflejó en la cruz del Calvario, que Jesús mismo reflejó en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito, lo más amado, lo que Él más amaba, se lo entregó por tu vida y por mi vida. Lo que más amaba. De ese tamaño es el precio del amor que Él tiene por ti y que tiene por mí. Así es que la próxima vez que pienses que no eres amado, tienes que entender que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el creador de los cielos, de la tierra, de lo visible y lo invisible, es el mismo que te ama con todo su ser. Porque dio lo que más amaba por ti y por mí. Jesús nos amó cuando éramos pecadores. Jesús nos ama cuando hemos fallado. Jesús nos ama cuando nos desviamos. Jesús nos ama cuando cumplimos su propósito. Jesús nos ama cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos. A Él no le importa la condición en la que tú y yo venimos. Él derrama y ha derramado su amor por ti, por mí, porque el amor de Cristo fue un amor, fue un sacrificio vivo, fue un sacrificio real que Él dio por ti y por mí. Y tú y yo tenemos que entender un poquito el tamaño del amor de Dios para con nosotros. Imagínate que tuvieras que dar a aquellos que son papá y mamá, que tuvieras que dar uno de tus hijos por el vecino. Complicado. A Dios no le importó dar a su hijo por ti, por mí. Y aunque le fallamos, aunque vinimos a Él muchos llenos de lodo, arrastrando cosas, Él no le importó, porque simplemente Él nos estaba esperando como el padre del hijo pródigo, esperando el momento en que regresáramos para abrazarnos, amarnos y darnos lo mejor, porque eso es lo que Él tiene para ti, lo mejor. Amén.
¿Cuántos creen que Dios tiene propósitos de bendición y caminos de bendición en tu vida? Yo creo que si tú lo crees de corazón, le puedes dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice Juan capítulo 13 versículos 34 y 35. Juan capítulo 13 versículos 34 y 35. Dice la Nueva Versión Internacional: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. O sea que Jesús, en el pasaje que leímos inicial, simplemente estaba reafirmando lo que Él ya había hablado y Él ya había vivido y seguía viviendo, porque Él estaba viviendo ese amor. No era simplemente teoría, no era de labios hacia afuera. Jesús estaba viviendo ese amor. Jesús expresó ese amor en una forma real. Amén. Y dice el versículo 35: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Cuando tú y yo reflejamos el amor de Dios, cuando tú y yo reflejamos la palabra de Dios viva en nuestras vidas, cuando tú y yo vivimos la palabra de Dios, cuando tú y yo decidimos ponerle acción a la palabra, cuando tú y yo decidimos ejecutar la palabra, cuando tú y yo decidimos vivir la palabra, tú y yo estamos siendo luz, estamos siendo testimonio y estamos reflejando que somos discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El amor de Dios no es un afecto sentimental o una emoción, mis queridos hermanos y hermanas. El amor de Dios implica decisión. El amor de Dios implica compromiso. Y sobre todo el amor de Dios implica acción. La palabra de Dios nos llama a ser no solamente oidores, sino dice la palabra de Dios que seamos ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Un hacedor de la palabra es aquel que vive la palabra. De nada sirve que hoy vengamos, nos emocionemos, la palabra entre por nuestros oídos y salgamos haciendo lo mismo y salgamos y se nos olvidó lo que hacemos. Tú y yo somos llamados a vivir la palabra de Dios. Tú y yo somos llamados a vivir la palabra, a ser discípulos, reflejar la luz de Cristo, reflejar que el Rey de Reyes vive en nosotros. Por eso tú y yo tenemos que caminar conforme a su voluntad y su propósito, tomados de la mano de Dios y con nuestro instructivo en la mano. Y no me refiero a que caminemos todo el tiempo con la Biblia, que la leamos, la meditemos, la aprendamos, la memoricemos, la pongamos en práctica. Un hijo de Dios sin el amor de Dios pierde la esencia. Un hijo de Dios sin el amor de Dios no tiene testimonio. Un hijo de Dios sin el amor de Dios no tiene impacto. Un hijo de Dios sin el amor de Dios no tiene el poder de Dios. Un hijo de Dios sin el amor de Dios no tiene la unción de Dios. Y tú y yo necesitamos la unción de Dios. Tú y yo necesitamos el poder de Dios. Tú y yo necesitamos la presencia de Dios para caminar día a día. Porque día a día hay pruebas, día a día hay tentaciones, día a día hay situaciones difíciles que tenemos que vivir. Y no es en nuestras fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios. Pero tú y yo tenemos que entender que el amor de Dios es una parte esencial de tu fe y de mi fe. Es una parte esencial en nuestra vida. Y ese amor se tiene que manifestar. Porque no es un amor humano, no es un amor basado en sentimientos. Es un amor incondicional. El amor de Dios es un amor que no espera nada a cambio de ti. ¿Lo sabías? Él dio la vida de su hijo sin esperar nada a cambio.
El amor de Dios consiste en que Él nos amó primero, no es que nosotros la hayamos amado, Él nos amó primero. Amén. Una iglesia sin el amor de Dios pierde su esencia. Pero gracias a Dios, aquí hay amor de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que aquí hay amor de Dios? ¿Cuántos saben que aquí hay amor de Dios? Quiero ver esas manos. Y si tú vas a aplaudir, aplaude fuerte, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Seguimos con nuestro pasaje principal, Juan capítulo 15, versículo 13. Regresamos a Juan capítulo 15, versículo 13. Y mira lo que dice la palabra. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Dar la vida por sus amigos, poner su vida por sus amigos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús dio su vida por ti, por mí. Esa es la clase de amor que Dios está derramando sobre tu vida y sobre mi vida. Jesús estaba hablando de su sacrificio, del sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Él sabía la obra que tenía que cumplir. Él sabía que implicaba un sacrificio físico, implicaba un sacrificio emocional, implicaba un sacrificio espiritual, una carga difícil de llevar. Pero sabes, a Él no le importó eso, porque Él ya te estaba viendo a ti. Él ya me estaba viendo a mí. Él ya estaba viendo el propósito por el cual Él iba a estar en esa cruz, porque sabía que un día tú ibas a venir a los pies de Cristo, reconociendo la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El amor de Jesús es un amor práctico y un amor ejemplar, porque Él puso en práctica ese amor. Él vivió ese amor. No es que solamente Él habló de un amor de sacrificio, no es que Él dijo tienen que dar la vida. Él mismo dio la vida. Pero gracias a Dios, tú y yo hoy tenemos un Dios no que está en la cruz del Calvario como muchos lo creen. Tú y yo tenemos un Dios que resucitó, que está reinando a la diestra del Padre y que está en tu corazón y en mi corazón. Amén. Amén. ¿Cuántos están gozosos por ello? Amén. Fíjate bien, cuando Jesús estaba diciendo que nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos, Él les estaba explicando que el amor verdadero implica pagar un precio. Lo voy a repetir otra vez. El amor verdadero implica pagar un precio. Y no estoy hablando del amor humano, estoy hablando del amor de Dios en nuestras vidas. Y dar la vida, sí, posiblemente haya que dar la vida, pero cuando dice que implica pagar un precio, en ocasiones no es literalmente morir físicamente, pero sí morir a tu orgullo, morir a tus deseos carnales, morir a los placeres del mundo, morir a las comodidades, morir muchas veces a anhelos que tenemos que no son la voluntad de Dios. Hay que pagar un precio para vivir el amor y experimentar el amor de Dios. Pero sabes, detrás de ello hay un propósito y planes de bendición para tu vida y para mi vida, y vale la pena pagar ese precio. Jesús tuvo que pagar un precio, y dice la palabra de Dios que su nombre es sobre todo nombre, que Él reina y gobierna sobre lo invisible y lo invisible, y está sentado a la derecha del Padre. Pero hubo un precio que pagó. Amén. ¿Sigue usted contento? ¿Estás contento? ¿Estás contenta? Mira lo que dice. Vamos a dárselo fuerte al Rey de Reyes. Amén. Si vamos a dárselo es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Señor.
Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículos del 16 al 18. Primera de Juan capítulo 3 versículos del 16 al 18. Y dice la Nueva Versión Internacional: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. En esto conocemos lo que es el amor. Esa es la esencia de amor. Ese es el ejemplo de amor. Ese es el acto de amor más sublime de todos los tiempos. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Así también nosotros debemos de pagar un precio. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Porque el amor se vive, el amor se expresa. Tú le puedes decir a tu esposo y a tu esposa, o a tu mejor amigo, amiga, o a tu papá, a tu mamá, te amo, pero si no lo estás viviendo, se queda en simples palabras. No está mi esposa, ¿verdad? Y dice el versículo 18: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y con verdad. Con hechos y con verdad. Y Jesús fue el primero que dio el paso, el primero que dio el ejemplo, el primero que vivió lo que él predicaba. Él fue coherente con lo que él predicaba y con lo que él vivía. Y cuesta trabajo. Y cuesta trabajo. Tú y yo tenemos que ser coherentes. Nuestra fe tiene que ser coherente entre lo que yo pienso y digo con lo que yo vivo. Y eso se empieza en el hogar, ¿sabes? Con tu esposa y tu esposo y tus hijos y tus hijas. Y es complicado. Cuando yo estaba leyendo esto, estaba yo meditando, estaban las pedradas bien fuertes. Pero es lo que Dios espera de nosotros, que seamos testimonio adentro y por supuesto seamos testimonio afuera. Que la palabra de Dios sea rema en nuestras vidas, es decir, sea palabra viva, palabra real, que fluya a través de nuestras vidas, que se represente en los actos, en lo que tú y yo hacemos. Amén. Ya no los veo tan contentos. No, sí los veo contentos. El amor de Dios implica acción. El amor de Dios implica acción. El amor que no cuesta no refleja ese amor de Cristo en la cruz del Calvario. No refleja el amor de Dios. Hay que pagar un precio. Amén. Mira lo que dice, regresamos a nuestro pasaje principal, Juan capítulo 15 versículo 14. Vamos a seguir con el versículo 14. Mira lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Esta es una declaración tremenda. Y esto te lo está diciendo a ti y a mí. Dice: ustedes son, bueno, 2, 3 lo creyeron por allá. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esta es una declaración tremenda. Yo quiero que entiendas esto. Dios nos está diciendo que somos sus ¿qué? Sus amigos. Un amigo es el que abre su corazón. Un amigo es el que no le importa la situación en la que esté, va a buscar lo mejor de su amigo. Y mira que amigos se cuentan, son pocos. Un amigo es el que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Un amigo es el que va a estar en las bendiciones y en las pruebas. Un amigo es el que va a estar contigo en la abundancia y en la escasez. Un amigo va a estar contigo en los momentos de gozo, pero también en los momentos de tristeza. Un amigo va a estar contigo cuando estés gozoso o cuando seas perseguido. A él no le importa. Un amigo verdadero va a estar contigo en las buenas y en las malas. Imagínate, y Jesús está diciendo: ustedes son mis amigos
Y hoy te está diciendo a ti: tú eres mi amigo, tú eres mi amiga. Y yo sé que muchas veces nos han juzgado, nos han señalado, nos han criticado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y han hablado de ti, han hablado de mí y han hablado de nosotros. Pero Jesús sigue teniendo ese concepto, esa identidad de ti como hijo de Dios y como amigo suyo. Para Dios tú eres especial. Para Dios tú eres valioso. Y me decía Dios que lo dijera y lo repitiera, porque hay gente que está perdiendo esa identidad por lo que se está viviendo afuera. Pero tú eres un hijo y una hija de Dios. Tú eres un amigo y una amiga de Dios. Tú eres alguien sumamente valioso para Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te señalaron y juzgaron. Lo importante es lo que Dios piensa de ti. Y Dios hoy te dice: tú eres mi amigo, ustedes son mis amigos. Pero si hacemos lo que Él manda. ¿Y qué es lo que Él manda? La palabra de Dios. Tú y yo somos llamados a ser hacedores de la palabra de Dios, lo que les decía hace rato, no tan solo oidores. No es que hoy me emociono y salgo contento y mañana ya se me olvidó y ya entró 8 días. Y tenemos que vivirlo. Tenemos como amigos de Jesús tener que primeramente una relación, pasar tiempo. ¿Qué es lo que haces con un amigo verdadero, un amigo cercano o una amiga cercana? ¿Qué es lo que haces? ¿Te gusta pasar tiempo con él? ¿Amén? ¿Sí o no? No importa que ya se hayan contado todo, tú quieres pasar tiempo con ese amigo y esa amiga porque sabes que va a estar ahí, ¿verdad? Porque sabes que va a estar ahí. Y no importa la situación en que vivas, tú sabes que cuentas con él o con ella. Lo mismo es con Jesús. Él anhela y desea con todo su corazón que tú y yo tengamos ese tiempo de intimidad y de comunión con Él. Por nuestras propias fuerzas, escúchame bien, por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir la palabra de Dios. No es en nuestras fuerzas. No somos nosotros para que nadie se gloríe. Es por la gracia y misericordia de Dios, pero necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para poder vivir la palabra de Dios. Porque si no, tarde o temprano nos vamos a caer, vamos a desfallecer. No podemos, es una carga fuerte. Pero cuando dejas que Dios obre en tu vida, que Dios sea el que haga la obra, vas a fluir. Vas a fluir. Porque es Dios haciendo la obra en ti. Tú y yo somos vasijas de Dios para cumplir el propósito de Dios, pero necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Le necesitamos. Amén. Y dice y decía Jesús: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Fíjate bien. Un siervo o un esclavo va a obedecer por obligación porque lo tiene que hacer, si no va a haber un castigo. Pero un amigo va a obedecer por relación, por amor, por comunión, por compañerismo. No te va a costar porque es tu amado amigo, tu amada amiga. Y es lo que Jesús le estaba hablando a los discípulos. Mira lo que dice Juan 14:15. Juan 14:15. Hay una hoja antes. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Fíjate bien, el amor de Dios está ligado con la obediencia. Lo voy a repetir una vez más. El amor de Dios está ligado ¿con qué? Puedes voltear con el de al lado y decirle: ¿el amor de Dios está ligado con la obediencia? Y ahora tú dile: ¿ya lo escuchaste? No se trata de ser oidores, amados y amadas.
Se trata de vivir la palabra de Dios, de ser hacedores. El amor de Dios no son emociones. El amor de Dios es obediencia. Amén. Vamos rápidamente a Juan capítulo 15. Regresamos a nuestro pasaje principal, versículo 15. Estoy por terminar la introducción, ¿sale? Ya vamos a iniciar con la predicación. No es cierto. Juan 15:15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le he oído decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Cuando tú tienes un verdadero amigo, tú eres transparente con ese amigo. Un verdadero amigo o amiga, eres transparente. Tú platicas lo que vives. Y Jesús estaba derramando su corazón y abriendo su corazón, abriendo sus sentimientos, sus emociones con la gente amada. Y por eso hoy Dios te dice: ya no te llamo siervo, ya no te llamo esclavo, hoy te llamo amigo. Y Dios nos está hablando y Dios nos está diciendo lo que el Padre le decía a Él. Él estaba siendo transparente con sus discípulos, y es lo que Dios quiere de ti, de mí, que seamos transparentes. Pero para tener esa sensibilidad y poder llevar el mensaje de Dios, poder ser luz, poder ser testimonio, poder vivir la palabra de Dios, tú y yo necesitamos tener esa relación con Dios, esa relación con Jesús, pasar tiempo con Jesús, leer su palabra, meditar su palabra, orar, alabarle, adorarle. Necesitamos esa comunión para poder vivir el amor de Dios y poder reflejar el amor de Dios con los que están a nuestro alrededor. Amén. Cuando tú tienes una verdadera comunión con Dios, cuando tú tienes una verdadera relación con Dios, cuando tú pasas tiempo con Dios, y ojo, no estoy hablando de que pasen horas. Si lo haces, qué bendición y gloria a Dios por ello. Pero Dios lo que quiere es un tiempo especial para Él, el tiempo que tú dispongas en tu corazón, pero que sea un tiempo con Él, porque Él quiere y nos llama amigos, y como amigos tenemos que buscar a nuestro mejor amigo y pasar tiempo con nuestro mejor amigo, que es Jesús. Tú no vas a tener en esta tierra un mejor amigo que Jesús. Aquí sí me creyeron, por allá también me creyeron. El mejor amigo que tú puedes tener es Jesús. Cuando tú tienes, vamos a dárselo fuerte al Rey de Reyes. Vamos a dárselo fuerte al Rey de Reyes. Cuando tú tienes esa verdadera amistad con Dios, tú vas a experimentar una sensibilidad espiritual. Vas a empezar a discernir las cosas de Dios. Vas a empezar a experimentar un amor genuino para con los demás. Vas a empezar a experimentar un deseo de agradar a Dios, no de agradar tus deseos humanos o carnales, sino agradar y hacer lo que Dios quiere que hagas. Cuando tú tienes esa verdadera amistad con Dios, cuando tú tienes esa verdadera amistad con Él, cuando tú pasas tiempo con Él, escúchame bien, tú vas a ser coherente con la palabra de Dios. Adelante, mis amados hermanos de la alabanza, si pueden pasar. Tú y yo tenemos que ser coherentes con lo que creemos y lo que vivimos, y lo que único que pueda ser posible el que seamos coherentes es la presencia de Dios en nuestras vidas. Por tus fuerzas y mis fuerzas nunca lo vamos a hacer. Es en las fuerzas y en el poder de Dios. Amén. Yo quisiera preguntarte en esta tarde, y no me contestes, esto es solo entre tú y Dios, pero si yo te preguntara, ¿cómo es tu relación con Jesús? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es una relación profunda?
Es una relación donde tú estás buscando conocer el corazón y el amor de Jesús, la esencia de Jesús, la esencia de Dios, o simplemente es una relación superficial de ahí tengo unos cuantos minutos, hoy sí le busco, le oro, hoy me acordé que me sobró tiempo y leo la palabra, mañana quién sabe. O es una relación donde estás dando ese paso de sacrificio y no importa si lo sientes o no lo sientes, y no importa si lo deseas o no lo deseas, lo haces por amor a Dios. Ya no los vi tan emocionados. Dice Gálatas capítulo 4 versículos 6 y 7. Estamos por terminar. Gálatas capítulo 4 versículos 6 y 7. Y Dios te dice: ustedes ya son hijos. Ya eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Quítate de una vez por todas las mentiras de Satanás que ha buscado robar tu identidad. Eres hijo e hija de Dios. Yo sé que aquí hay alguien al que Dios le está hablando. Deja de dudar. Eres hijo e hija de Dios. Hace rato lo dije como 20 veces y hoy se los voy a decir otra vez. Eres hijo e hija de Dios. Eres hijo e hija de Dios. Eres hijo e hija de Dios. Son hijos e hijas de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. No tienes por qué dudarlo. No tienes por qué dudarlo. La gente no es la que dicta tu identidad, ni tus circunstancias son las que dictan tu identidad. El único que dicta la identidad real que tú tienes es Dios. Y Dios te llama hijo y Dios te llama amigo. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y finalmente, para terminar, regresamos a nuestro pasaje principal, Juan 15, 16. Juan 15, 16. Escúchame bien. Escúchame bien, porque esta palabra es para ti. Y Dios te dice: no me escogieron ustedes a mí. Tú no estás aquí porque tú hayas escogido a Dios y hayas decidido. Tú estás aquí porque Dios te escogió antes de la creación del mundo. Tú fuiste llamado antes de la creación del mundo. Dios ya te conocía desde antes. Desde antes de que tu madre te concebiera, Dios ya te conocía y Dios ya te llamó por tu nombre. Eres creación de Dios, pero sobre todo eres hijo e hija de Dios. Dice su palabra: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo, dice el Señor, los escogí a ustedes. Dios escogió tu vida. Y no te escogió nada más porque ya no había algo más que escoger o alguien más que escoger. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió con un propósito. Él te llamó por tu nombre porque hay un propósito en tu vida. Joven y jovencita, Dios te llamó con un propósito en tu vida, porque Dios tiene un propósito especial en tu vida. Y a los que no somos tan jóvenes ni tan jovencitas, tú y yo seguimos aquí porque tenemos propósitos de bendición. Si hoy estamos aquí y seguimos con vida y Dios sigue hablando a nuestros corazones, es porque Dios tiene propósitos de bendición. Dios tiene más que dar. Hay más de Dios para tu vida y para mi vida, y hay más que tú y yo tenemos que dar. Hay más. Gloria a Dios. Y Dios te está usando, si estás sirviendo, si estás siendo de bendición. Pero yo hoy te digo: hay más de Dios para tu vida. Hay más. Lo que Dios ha hecho con tu vida hasta el día de hoy es poco a lo que Él quiere hacer. Hay algo más allá que tú y yo no vemos, pero que tú y yo tenemos que creer y declarar, porque lo dice su palabra. Yo te escogí y te comisioné para que vayas y des fruto, dice la palabra. Para que vayas y des fruto. Por eso es que fuiste llamado, para que vayas y des fruto. Fruto en
tu hogar, fruto con tu familia, fruto en tu trabajo, fruto en tu negocio, fruto en tu ministerio, fruto en tu iglesia, fruto en tu comunidad, fruto donde quiera que estés. Tú has sido llamado y has sido puesto por Dios en el lugar donde estás. Así es que ya deja de quejarte. Ya deja de quejarte. Dios te puso ahí con un propósito. En lugar de decirle a Dios ¿por qué?, mejor dile a Dios ¿para qué, Señor? Deja de quejarte si estás viviendo una situación complicada o difícil. Mejor dile a Dios ¿para qué? Porque todo es parte del perfecto propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Hay llamados de bendición, hay propósitos de bendición, pero tú y yo tenemos que ser procesados. Tú y yo tenemos que seguir siendo cambiados y transformados por Dios. Tú y yo tenemos que ser guiados y dirigidos por Dios. Si tú hoy estás aquí es porque tú fuiste llamado, y ya deja de dudar si fuiste llamado o llamada por Dios. Y aquí hay gente que ha dudado del propósito de Dios, gente que sigue quejándose con Dios porque piensan que no tienen propósito. Tú tienes propósito de bendición, hay propósitos de bien, hay propósitos que Dios tiene para tu vida. Como escogidos y escogidas de Dios, somos llamados a dar fruto en nuestra vida, a dar testimonio del amor de Dios, con un carácter transformado. Yo sé que estamos en proceso, con un amor constante, con un servicio fiel, primeramente Dios y luego la gente que está a nuestro alrededor, que las personas sean impactadas con nuestra vida, con nuestro testimonio, que tú y yo hagamos obras que glorifiquen primeramente a Dios, no obras que nos glorifiquen a nosotros, obras que glorifiquen y den gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios, un fruto que perdure. Tú y yo tenemos que ser constantes en los caminos de Dios. Tú y yo tenemos que seguir caminando en las sendas y veredas de Dios. Dios te trajo de regreso es para que tú camines en las sendas de Dios. Si tú estás ahí, sigue caminando, no desfallezcan tus fuerzas, no desfallezcas, sigue caminando, síguete moviendo en el camino y propósito que Dios tiene para tu vida. Si hay pruebas y dificultades que te están impidiendo el moverte como te movías, arrástrate pero muévete, gatea pero muévete, no te quedes parado, sigue caminando, buscando la presencia de Dios, buscando lo que Dios tiene para tu vida. Yo quisiera que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos hechura de Dios. Tú y yo hemos sido creados por Dios. Y dice su palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú has sido llamado para hacer buenas obras, obras de bendición, obras que impacten. Y dice la palabra de Dios, las cuales Dios dispuso de antemano. Dios es el que las está preparando. Él está preparando el camino, Él está preparando el lugar, Él está preparando todo. Lo importante es que tú y yo decidamos caminar tomados de Dios, decidamos obedecer a Dios y caminemos en pos de lo que Dios nos está llamando, porque Él ya preparó el lugar, Él ya preparó el momento, Él ya preparó el tiempo para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y si hoy Dios te está usando en una forma hermosa, Dios te va a llevar a más. No te conformes, Dios te va a llevar a más. Dios nos quiere llevar a más. Dios está haciendo cosas hermosas en esta iglesia y siempre es una bendición venir, porque mi esposa, mis hijos y yo nos llenamos también de la presencia que queremos llevar también a California. Pero no te conformes, tenemos un Dios que siempre va a más. Tú tienes que ir a más, anhelar más de Dios, más de Dios, más de Dios, más de Dios, porque eres criatura llamada con un propósito de bendición a Dios.
Hay propósitos de bendición. Hija de Dios, hijo de Dios, tienes propósitos de bendición en tu vida. El diablo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso y reprendemos todo espíritu de mentira que ha buscado confundirte del propósito de Dios, que ha buscado confundir tu identidad. Señorita joven, tú eres valioso para Dios. Y los que no somos tan jóvenes somos valiosos para Dios, instrumentos poderosos en las manos de Dios. Instrumentos poderosos en las manos de Dios. Tú eres hijo e hija de Dios, con propósitos de bendición. Tal vez Dios ya ha cumplido algunos propósitos en tu vida, pero Él quiere llevarte a más. Él quiere llevarte a más. Él quiere llevarte a más, a más. Él quiere que tu vida y mi vida reflejen el amor de Dios. Y no importa lo que pasó, no importa lo que vivimos, no importa si tropezamos, caímos, pecamos. Hoy Dios nos está dando una nueva oportunidad a ti y a mí para levantarnos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y en el poder de Dios, para cumplir el propósito y el llamado. Pero es necesario que te levantes, es necesario que salgas de la comodidad, es necesario que pagues ese precio y decidas obedecer a Dios y decidas caminar conforme a su voluntad y su propósito, porque tú has sido llamado para dar fruto en abundancia y fruto que permanezca. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Aquí estoy, Dios. Ponte de pie.